Terrorismo, el enemigo de las naciones cambió. Soy Héctor Falcón y este es mi proyecto final de historia del terrorismo. Primero, ¿qué es el terrorismo? Bueno, el terrorismo es la denominación por medio del terror, el control que se busca a partir de actos violentos cuyo fin es infundir miedo. Pues bueno, el terrorismo, pues como la misma palabra lo dice, pues es poner un poco de terror a usar a quien van a ser tu blanco, pues es buscar coaccionar y presionar a los gobiernos o a la sociedad en general. El terrorismo puede ser ejercido por distintos tipos de organizaciones sociales o políticas, eh, de derecha como de izquierda. La violencia política del terrorismo ocupa un plano diferente al contexto de una guerra. Por esa razón, combatir el terrorismo y juzgar a los terroristas son tareas muy difíciles para el gobierno. La definición del concepto en general no es precisa y pues, puede variar de acuerdo a los intereses de cada uno de cómo lo vea. Es muy común que el político acuse a un opositor de terrorista por el simple hecho de no comulgar con sus ideas. El terrorista, por la otra parte, pues se suele negar todo, sosteniendo que el uso de la violencia como legítima defensa. Historia del terrorismo, de cómo empezó, dónde empezó y todo. Al igual que muchos otros fenómenos en apariencia antiguos, el terrorismo es en realidad una dimensión moderna. Eh, como idea política apareció por primera vez con la Revolución Francesa. El terrorismo en realidad y el Estado democrático moderno son hermanos gemelos. En la época de Danton y Robespierre, el terrorismo dio sus primeros pasos bajo la forma de terrorismo de Estado. Era una violencia infligida por el Estado contra sus enemigos. La palabra terrorista surge en el contexto de otros términos de los revolucionarios franceses como girondino, y aunque no exista fundamento histórico para ello, resulta sugerente interpretarla como una parodia. Eh, Así pues, recibir el apelativo de terrorista supone ser acusado de carecer de ideas y de conjurar, por el contrario, una doctrina grandilocuente a partir de simples actos de barbarie. Se parece un poco calificar a alguien de copulacionista, lo cual supondría que sus altisonantes conceptos son tan solo de estrambótica tapadera para fornicar. El terror que infunde pretende contribuir a materializar sus concepciones políticas, no a sustituirlas, y en la Europa de los siglos XIX y XX hay toda una filosofía del terror político que en modo alguno puede reducirse a la mera matonería. La palabra terrorista lleva implícita cierta infravaloración. Pues bueno, aquí se da a conocer toda la historia del terrorismo, lo que la palabra terrorista significa y pues por así decirlo, lo que el terrorismo lo que hace es meter miedo al gobierno, y pues, el gobierno a su vez le da un poco de miedo, por así decirlo, a responder a un terrorismo. Bueno, yo puse de ejemplo de terrorismo a los atentados del 11 de septiembre de 2001.
o también puede ser conocido como el 11S, 11-S, eh, 11-9, 11-9. Eh, no eran todavía las 9 de la mañana del martes en el sur de la isla de Manhattan cuando se oyó la primera explosión. Los asombrados transeúntes vieron una bola de fuego en la torre norte del World Trade Center y luego una columna de humo negro que se elevaba rápidamente. En medio de la confusión, la forma de la hendidura en el costado del edificio que dibujaba la silueta de un avión de frente revelaba el origen del estruendo. En los primeros minutos los periodistas de televisión solo atinaban a comparar el desastre recién ocurrido con el choque accidental de un bombardero B-26 contra el edificio Empire State en una brumosa noche del 47. Pero era una comparación aventurada. El sol dominaba la mañana y ninguna ruta de aproximación al cercano aeropuerto de La Guardia pasaba siquiera cerca de las torres. El avión estrellado estaba fuera de ruta y además de eso en contravía. Era claro que no podía ser un accidente, pero nadie se atrevía a aventurar esa hipótesis. Todas las dudas se desvanecieron 18 minutos más tarde. Mientras miles de espectadores observaban el trabajo de centenares de policías y bomberos en la torre incendiada, otro avión apareció por el sur y se estrelló de frente contra la edificación gemela. El choque de ese avión, que se metió en el edificio como un cuchillo en un queso antes de estrellar en llamas, fue presenciado por millones alrededor del mundo a través de un CNN alertada por el primer golpe. Un espectáculo que ninguno de los espectadores olvidará jamás, no solo por la impresión de presenciar una tragedia, sino por la conciencia de que, con ese hecho, el terrorismo atravesó un umbral que nadie había considerado posible y del cual tal vez no haya marcha atrás. Ese martes negro todavía traería más tragedias. En la siguiente hora y media, 2 aviones más fueron estrellados, uno contra el Pentágono, el símbolo de la supuesta invulnerabilidad de Estados Unidos, y otro en un campo cerca de Pittsburgh con rumbo, según versiones extraoficiales, a la Casa Blanca o el Capitolio. Lo que siguió fue un mare magnum más de una película hollywoodesca con ribetes de ficción que a la vida real. El caos del ataque en las Torres Gemelas. Media hora más tarde, American Airlines y United confirmaron lo que muchos ya temían. Los aviones que se acababan de estrellar habían sido secuestrados en pleno vuelo por hombres no identificados que los dirigieron hacia sus objetivos, como una bomba incendiaria con alas. A las 10:07 de la mañana, Nueva York se estremeció como sacudida por un terremoto. A esa hora, la Torre Sur, la segunda en ser atacada, colapsó sobre sí misma, incapaz de resistir el peso de los restos del avión y el calor infernal producido por miles de galones de gasolina en llamas. 10 minutos más tarde, la Torre Norte siguió el mismo destino. Una nube inmensa de polvo y cenizas cubrió todo en kilómetros a la redonda y acabó por descorazonar a millones de neoyorquinos. Las Torres Gemelas, el símbolo del capitalismo, la globalización y el poder financiero mundial, se desvanecían como un castillo de naipes. El presidente George Bush se encontraba a las 9:05 en un colegio de primaria en Sarasota, Florida, leyendo una historia a unos niños cuando su jefe de gabinete, Andrew Card, le susurró al oído las malas noticias. Bush
Terminó el cuento y unos 20 minutos más tarde, con voz temblorosa, reconoció por primera vez que se trataba de un ataque terrorista antes de abordar su avión. El Air Force One no se dirigió a Washington. La situación era tan peligrosa y parecía tan fuera de control que el avión presidencial inició un periplo que lo llevó a varias bases antes de llegar, al comienzo de la noche, a Washington. A lo cual George Bush, el presidente, respondió a la prensa: no se equivoquen, Estados Unidos cazará y castigará a quienes sean responsables de estos actos cobardes. Y la cabeza, el líder del ataque se llama Usama bin Muhammad bin Awad bin Laden, o mejor conocido como Osama bin Laden o Osama bin Laden. El 11 de septiembre de 2001, casi 3.000 personas murieron víctimas de un ataque terrorista sin precedentes. Las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York, de más de 400 metros de altura, quedaron reducidas a escombros. En Washington, un ala del Pentágono, Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, quedó destruida. 4 aviones con sus pasajeros a bordo fueron utilizados como bombas volantes contra la primera potencia mundial. Los terroristas, todos de nombres árabes, pertenecientes a la red que Osama bin Laden había tejido en todo el mundo, cometieron en la mañana de ese fatídico día el mayor acto terrorista que se ha producido en el mundo, y de un modo que nadie hubiera pensado que podría ocurrir. Separados en 4 grupos, al menos 19 terroristas secuestraron 4 aviones. Los diversos grupos de autores embarcaron cada uno en ciudades de la costa este de Estados Unidos, 2 en Boston, uno en Newark y uno en Washington. En vuelos hacia Los Ángeles o San Francisco, poco después del despegue, los piratas del aire neutralizaron a los miembros de la tripulación y se instalaron al mando de los aparatos desviados. Hace 18 años, Estados Unidos enfrentó uno de los peores atentados terroristas de su historia. Eran las 8:46 de la mañana del 11 de septiembre del 2001, cuando un avión Boeing 767 de American Airlines se estrelló entre los pisos 93 y 99 de la torre norte del World Trade Center. ¡Wow! 17 minutos después, un Boeing idéntico y de la misma compañía impactó entre las plantas 77 y 85 de la Torre Sur. Los 2 aviones debían cumplir el mismo trayecto de Boston a Los Ángeles, pero fueron desviados por terroristas de Al-Qaeda, la organización regida por Osama bin Laden. A las 9:37, un tercer avión se impactó contra la fachada del Pentágono de Virginia, mientras que el cuarto no alcanzó sus objetivos, que era el Capitolio de Washington, ya que los tripulantes y pasajeros se enfrentaron contra los terroristas. Más de 2.000 personas fallecieron y decenas más quedaron con secuelas por la exposición al polvo tóxico y al humo. El entonces presidente George Bush declaró la llamada guerra contra el terrorismo con el objetivo de llevar a Osama bin Laden y Al-Qaeda a la justicia. 10 años después, en el 2011, las autoridades confirmaron la muerte de bin Laden. Este año, en conmemoración de las víctimas,
se prevé que muchos familiares lleguen a la llamada zona cero. El presidente Donald Trump tiene programado participar en una conmemoración en el Pentágono, mientras que el vicepresidente Mike Pence dará un discurso en el lugar del tercer ataque, cerca de Shanksville, Pensilvania. Mexiquense Noticias, Gerardo Carvajal.